Buen día. El tema de hoy es la actividad 10. Es una clase de análisis instrumental para el diplomado de evaluación de los aprendizajes. El tema es de métodos clásicos versus métodos instrumentales. Iniciaremos por platicar que tenemos los métodos clásicos. De estos son dos. Uno es la gravimetría y otro es la volumetría. Estos métodos se basan en las características más fundamentales de la materia. En el primero, gravimetría es sobre el peso que toda sustancia va a tener. Su fundamento es determinar la diferencia de peso, ya sea pérdida, ganancia, por la eliminación o la formación de una nueva sustancia. Los fenómenos que se dan es la precipitación y la evaporación, y que con la ayuda de una balanza analítica nosotros podemos tomar una diferencia de peso, una inicial y final, y con ello saber cuánto había o cuánto hay de la nueva sustancia. Esta se lleva a cabo por medio de la formación de nuevos compuestos a través de una reacción química. La mezcla de dos sustancias va a formar una nueva sustancia, y esta sustancia debe ser insoluble en nuestro solvente. Por lo tanto, una vez que está formado, lo filtramos, lo secamos y por diferencia de peso sabemos cuánto se formó. Una de las grandes desventajas que se tiene es que esta sustancia debe ser una concentración alta para poder detectarla. También que no necesariamente es selectiva, sino que se pueden formar más de un compuesto dependiendo qué otras interferencias tengamos en solución, y entonces no es selectivo para un analito en particular. También la eficiencia de la reacción, de cuánto forme de una sustancia, va a depender de otros factores también, como la temperatura, la agitación o la solubilidad que pudiera tener. Y entonces esta técnica, aun cuando es muy recurrente, no siempre es selectiva o nos permite determinar analitos de importancia en concentraciones muy bajas. La otra técnica, que es la volumetría, se basa en encontrar el punto intermedio de un sistema en equilibrio, es decir, a partir de una solución de concentración conocida, nosotros vamos a determinar la concentración de una sustancia en la cual no sabemos la concentración del compuesto. También presenta la desventaja de que requerimos de un indicador que nos va a ayudar por medio del cambio de color o la generación de color, el punto de equilibrio donde hemos encontrado esta concentración. Y a veces presenta el inconveniente de que es muy susceptible a que nosotros determinemos ese punto, y en algunas ocasiones no es muy exacto. Por lo tanto, también es otra técnica que es muy usada. Sin embargo, para analitos en particular o elementos simples, pues no es tan sencillo aplicarla. Igual, otra desventaja es que no es tan sensible, es decir, a concentraciones muy bajas es difícil hacer esta percepción. O cuando tenemos matrices, es decir, el material que vamos a analizar requiere necesariamente ser soluble en agua y no en otros compuestos orgánicos. Entonces tiene ciertas limitaciones. Para poder suplir estas desventajas, se han tenido que analizar las propiedades de las sustancias, que no necesariamente se lleve a cabo revelado por un indicador o por su peso. Y entonces esas características se han visto que han sido propiedades que generan cuando hacemos interaccionar la radiación con la materia. Y para ello utilizamos el espectro electromagnético.
debido a que este espectro presenta diferentes regiones. Presenta la región visible, el infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, diferentes regiones, es decir, diferentes niveles de energía que nos permiten determinar los analitos presentes en la materia. Una vez que se ha establecido que esta materia interacciona con la radiación, se busca las propiedades que puedan tener para identificar la presencia o ausencia o cantidad que se encuentran de estas sustancias. Una de ellas, de los fenómenos que pueden suceder, es la absorción de la radiación, es decir, que nuestra sustancia, al tener una radiación, absorba, ya sea parcial o totalmente esa radiación. Una vez que absorbe, no se puede quedar con esa radiación, sino que hace una emisión de radiación. Es decir, absorbe energía, pero no se queda con ella, sino que después tiene que desprenderse de esa energía, y esto es lo que se llama la emisión de la radiación. Cada sustancia emite una cantidad diferente dependiendo de la cantidad de energía que ha absorbido, y eso es lo que es característico de ellas. Otra propiedad es la de difracción. No todas las sustancias pueden hacer este proceso, que es, una vez que nosotros hacemos incidir la luz blanca, descomponerla en las diferentes longitudes de onda que lo están componiendo. Otra propiedad es la rotación de la radiación. Cuando nosotros hacemos incidir ondas de luz, lo pasamos por un dispositivo llamado polarizador. Este obliga a la radiación a salir en un solo sentido, y cuando esta luz polarizada la hacemos incidir en una materia y esta materia tiene la propiedad de hacer girar ese ángulo de radiación que está incidiendo, pues nosotros podríamos determinar qué tipo de sustancia es. Otra propiedad es la corriente eléctrica. Como sabemos, bueno, hay algunas sustancias que permiten el paso de los electrones, pero hay otras que presentan resistencia. Y otra propiedad más es la relación masa-carga. Sabemos que toda la materia está conformada de átomos, y estos átomos forman compuestos, y los compuestos interaccionan con el ambiente y con otros compuestos generando iones. Esto nos va a dar una masa y también una carga. Cuando tenemos esta relación, pues vamos nosotros a saber qué tipo de sustancias es la que está interaccionando. Y una más es la propiedad de interaccionar con la radioactividad. Esta actualmente, bueno, existen instrumentos tecnológicos que nos permiten el control con bastante seguridad de esta energía. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hacen a través de instrumentos. Estas propiedades las manejamos con un instrumento analítico, el cual se trata de convertir la información química a una forma más fácil de detectar. ¿Cómo hace esto? Bueno, basándonos en la aplicación de estimular las moléculas de interés. Para ello, puse esta imagen porque quería hacer un similar a cuando nosotros tenemos hambre y nos muestran un pastel que se nos hace delicioso. ¿Cuál sería nuestra reacción? Bueno, que nos dé más hambre, ¿no? Tanta que, bueno, a lo mejor empezamos a salivar más, nuestro estómago empieza a moverse más, y ese movimiento genera ruidos. Y si ponemos un micrófono en el estómago, resultará que esos ruidos se intensifican más ante el micrófono, y ahí todos podríamos oír ese movimiento que tiene nuestro estómago por el antojo del pastel. Bueno, básicamente ese proceso es el que nosotros tratamos de imitar en un instrumento analítico. Por lo tanto, el primer paso es estimular las moléculas de interés. No todas las moléculas van a interaccionar de la misma manera. Algunas van a interaccionar más, otras menos, otras en una cantidad moderada. Y entonces
esa estimulación es la que nosotros debemos de despertar o hacer que reaccionen con la radiación. Una vez que interaccionan van a generar una señal de acuerdo a la concentración del analito que estamos estudiando, que puede ser pues que absorba o que emita o que gire o que brille, dependiendo de qué tipo de molécula sea y qué radiación. Y una vez que generaron esa señal, vamos a amplificar esa señal para que sea fácilmente detectable. Una vez que se amplificó esa señal, hay que transformarla. Esta señal a algo que podamos entender. Si nosotros decimos, es que tengo mucha hambre, pues ¿cuánto es mucho? O tengo poca hambre, ¿cuánto es poco? Pero si decimos en una escala de 0 a 10, ¿cuánta hambre tienes? Si decimos 10, pues sabemos que casi no estamos muriendo de hambre, ¿no? Entonces, esta señal se tiene que traducir a algo que nosotros podemos entender, que generalmente es una escala, que son números, o bien una gráfica que se genera en un registro de la señal. Para ello utilizas diferentes componentes. ¿Cuáles son los componentes del instrumento? Uno es la fuente de radiación, que es la que va a generar la iluminación. La otra es el selector de longitud de onda, que nos va a simplificar esta radiación y seleccionar a una sola longitud de onda, que es la que va a reaccionar específicamente con la sustancia que nos interesa. Cuando reacciona genera una señal, esta señal se llega a un detector y este detector amplifica y traduce la señal para que lo tengamos en un analizador donde fácilmente podemos detectarlo. Tenemos lo que son los tipos de instrumentación que se pueden manejar. En este caso vamos a tener polarímetros, refractómetros, espectrofotómetros, electroquímicos, cromatográficos, y esto va a depender del fundamento con el que trabaje, ya sea la medición de la luz polarizada o la medición del índice de refracción o la medición de la generación de espectros o la medición del paso de electrones a partir de una reacción química o bien la separación de los compuestos en una mezcla. Eso es lo que nos va a dar la generación de los diferentes instrumentos. Para ello, nosotros tenemos que tener algunos criterios para ver qué tipo de metodología vamos a seleccionar. Nuestras preguntas van a ir en el dependiendo de qué tipo de método vamos a usar, qué tipo de muestra, el tipo de analito, la exactitud y la precisión que debemos de tener de los resultados, la cantidad de muestra que vamos a manejar, la concentración del analito que vamos a manipular, cuántas muestras vamos a analizar, cuánto tenemos de muestra y si los resultados tienen que ir conforme a alguna normatividad. La forma de entender esto es que podríamos nosotros determinar plomo en aire, plomo en agua, plomo en suelo, plomo en el cabello de un bebé o plomo en un mineral, pensando que en todos los casos vamos a determinar plomo, pero no es la misma concentración lo que yo puedo encontrar por metro cúbico o por volumen en líquido o bien en un mineral comparado con el cabello de un bebé. La cantidad de muestras que podemos tener a disposición para analizar también es muy diferente. Entonces, debemos de saber cuánto es la concentración mínima detectable para qué método y con base también a cuánta muestra vamos a manejar es lo que nosotros nos permite tomar criterios para la selección de nuestro método. Debemos establecer algunos parámetros de calidad para la selección de este método, es decir, parámetros como la precisión, que comprende la repetibilidad, es decir, la baja variabilidad al realizar varias veces una misma determinación, o bien que pueda yo realizar un análisis y reproducirlo en otro laboratorio y que me dé muy similar este resultado. También debo de considerar la exactitud, es decir, el control de los errores tanto absolutos como relativos, sistemáticos, y la recuperación de un analito
dependiendo del valor absoluto que nosotros estemos buscando. La sensibilidad, es decir, que bajo una calibración analítica puedo determinar el límite de detección y cuantificación del analito, en particular de la selectividad hablaríamos de qué tan específico es ese analito, es esta técnica para un solo analito, que no me vaya a identificar dos. Si yo quiero determinar sodio, que no determine también junto potasio, porque no me serviría entonces. Tiene que ser selectivo. Y la robustez, es decir, que mi método siempre me dé los mismos resultados y que me dé resultados confiables. Tenemos que para ello, en los métodos espectrofotométricos, que son los más abundantes, vamos a tener la ley de Lambert-Beer. Esta ley rige a estos métodos debido que establece que la absorbancia es proporcional al número de moléculas absorbentes y se rige por esta ecuación que nos dice que la absorbancia es igual a la absortividad o el coeficiente de extinción molar multiplicado por la concentración y por la longitud de la celda. Esta ley se basa en la proporcionalidad, es decir, que tenemos que estar trabajando con procesos normales. ¿Qué significa un proceso normal? Bueno, que tengan este comportamiento de una curva gaussiana donde los extremos sean la parte de menor concentración o mayor abundancia y de mayor concentración o mayor abundancia, y en la parte media encontraremos los valores en promedio más representativos, de manera que estadísticamente nosotros podamos tener la mayor cantidad de números o de valores en esta zona. Y trabajar con rangos de calibración o rangos de trabajo. Esto significa que a menor concentración la respuesta es pequeña, pero conforme vamos incrementando la concentración, esta respuesta es grande, de manera que nos dé un comportamiento lineal. Esto es importante porque si no tiene un comportamiento lineal, no podemos hacer una interpolación de los resultados obtenidos. Es decir, si yo establezco una curva de calibración donde he preparado un estándar a partir de una solución de trabajo, a partir de un estándar donde la concentración del analito es conocida, lo que va a hacer es que una vez que tenga mi solución de trabajo de alta concentración, puedo hacer diluciones a menores concentraciones, de manera que estas diluciones las pueda yo llevar al equipo, al instrumento de análisis, y me dé por cada una de estas concentraciones una respuesta, y esta respuesta sea creciente. De manera que vamos a tener una recta. Esta recta va a ser a menor concentración, vamos a tener baja respuesta. Conforme va incrementando la concentración, va incrementando la respuesta, permitiendo tener esta recta. En el eje de las Y siempre vamos a tener la respuesta. La respuesta va a ser una señal dependiendo del instrumento que hayamos utilizado. Y en el eje de las X vamos a tener la concentración. Vamos con estos datos a obtener los parámetros de la ecuación de la recta, donde B es la intersección de los ejes y M es la pendiente. Y es la respuesta y C es la concentración. Una vez que tenemos esta curva de calibración, pues nos permitirá saber una concentración determinada. Al leer la concentración en la muestra que deseamos saber la concentración, nos va a dar una señal, la cual por interpolación podemos saber qué concentración es. Un ejemplo práctico sería que deseamos saber la cantidad de sodio de nuestras papas, y entonces tomamos 1 gramo de estas papas, lo disolvemos, lo llevamos a una disolución que podamos leerla en nuestro equipo, igual que hicimos con nuestros estándares, y ahora sí, una vez que tenemos nuestra curva de calibración, la leemos y nos da una respuesta, podemos, por medio de los valores de la ecuación de la recta,
calcular la concentración de nuestra muestra. ¿Preguntas?